y te alabaré con todo mi corazón, y te alabaré con todo mi ser, y te alabaré con todas mis fuerzas, porque eres mi Señor, eres mi Dios. A estudiar y a continuar sobre nuestro libro de Filemón, donde estamos aprendiendo cómo desarrollar relaciones bíblicas, relaciones humanas sanas, que ese es el objetivo principal. Déjeme contarle o comentarle algo que sucedió precisamente en este mes, pero en el año de 1928. Un hombre que se apellidaba, por supuesto, en ese entonces Fleming, era un biólogo que estaba haciendo unos experimentos en su laboratorio cultivando bacterias. Ponía unas cosas que se llaman cajas de Petri con un caldo de cultivo y frotaba así un frotis allí de las bacterias que quería cultivar para estudiarlas. Se fue de vacaciones y cuando regresa se da cuenta que en el abandono y en el tiempo que había estado fuera, algunas de sus muestras donde había hecho estos cultivos de bacterias se habían contaminado. Pero sucede que el virus, las bacterias que habían estado en estas cajas de Petri se habían contaminado por un hongo, y alrededor del hongo que se había metido o filtrado a estos cultivos dejaron de crecer las bacterias. Y a ver si usted reconoce el nombre, pero el nombre corto de este hongo es Penicillium. ¿A qué le suena? Por supuesto, a la penicilina. Y este hombre, Alexander Fleming, el 28 de septiembre de 1928 se dio cuenta de que cuando el hongo Penicillium estaba alrededor de cierto tipo específico de bacterias, mataba a las bacterias. Lo interesante es que pasaron, de hecho, bastantes años para que después este hombre Fleming recibiera el Premio Nobel de Medicina junto a otras dos personas, uno que se apellidaba Florey y otro que se apellidaba Chain, porque después estos hombres desarrollaron la manera en cómo podría ser extraído y producido en masa este hongo para poder obtenerlo, porque se dieron cuenta que básicamente tenía propiedades y cualidades antibióticas. Y así es pues que en 1928 y unos años después, en los 30 y en los 40, apenas del siglo pasado, se descubre el antibiótico. ¿Por qué es tan importante? Mucha gente considera que este es el descubrimiento más importante del siglo e incluso del milenio pasado. El descubrimiento del antibiótico. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, porque se calcula que más gente moría por la infección, en una guerra por ejemplo, moría más gente por la infección que por la herida de una bala. No eran las balas las que mataban a tanta gente en el siglo XVIII y en el siglo XVII y en las guerras anteriores, sino eran las infecciones, y que no había un tratamiento efectivo, un patrón normal para poder curar especialmente a las infecciones. Y lo que mataba a la gente, lo que mataba en última instancia a las personas, no era la bala, sino la infección que se producía debido a esta herida de bala. Así que se calcula, usted puede buscar esta información y es bien interesante, pero se calcula que en los 60, 70 años que llevamos como raza humana utilizando antibióticos producidos de esta manera, como la penicilina, se han salvado en promedio alrededor de 200 millones de personas por el uso de los antibióticos. Ahora, tenemos allí en una presentación que ¿por qué le hablo de esto? Estamos estudiando aquí en Senda de Vida qué dice la Biblia sobre cómo desarrollar relaciones bíblicas sanas, y estamos llegando al libro de Filemón.
En el libro de Filemón se nos da una estructura sobre cómo le podemos hacer para desarrollar estas relaciones bíblicas sanas. Y hemos visto, vamos a ir bien rápido, Toño, te agradezco bastante, y le voy a presentar aquí bien rápido. Vimos cómo el virus de la ofensa se contagia. Vimos que primero entra en el cuerpo, en la mente, pasa al alma y se va al espíritu. Después vimos el proceso de la incubación, y dale uno más adelante por favor, donde esencialmente vimos que empieza con la ofensa. Te enojas, te llenas de ira, se puede producir resentimiento, luego rencor, eso se desarrolla en amargura y de la amargura puede terminarse en odio. Después, cuando hablamos del virus, hablamos de los síntomas. Y aquí voy a detenerme un poquito para explicarle porque lo acabamos de ver. La ofensa es como un virus que nos infecta y funciona de la siguiente manera. Si le das a la que sigue, por favor. Si tú te enojas, lo primero que pierdes, ¿qué es? ¿Se acuerdan? La risa. Dale enseguida, por favor. Vamos a perder la alegría y la tranquilidad. Vamos a dejar de reírnos en nuestra vida. Si pasamos a la segunda etapa de la ira, ¿qué perdemos? ¿Recuerda? El gozo. Entonces tú puedes saber si estás infectado porque has perdido el gozo. Cuando dejamos que avance la ofensa y llegue de ser ira a ser un resentimiento, no solamente nosotros vamos a perder el dominio propio, ¿verdad? Y vamos a perder el gozo, adelante hermano, sino que vamos a perder el gozo, vamos a perder la paz cuando nosotros llegamos al resentimiento. Enseguida, por favor, el shalom de Dios, o sea, perdemos la paz. Si yo sigo avanzando y no detengo la ofensa y llega a ser un rencor, la que sigue, por favor, yo voy a perder el amor, ya no voy a andar en el amor. Todos estos son grados de la infección debida a una ofensa. Pero ahí no se detiene. Yo puedo seguir avanzando y desarrollar amargura. Y recuerda aquí que perdemos la gracia. Dejamos de ver a otros, a nosotros mismos y a otros en la gracia de Dios. Le echamos la culpa a Dios. Y el último elemento aquí es que cuando nosotros estamos en la etapa del odio, nosotros perdemos la libertad. Estamos ya ahora completamente presos. Hasta aquí lo que hemos hecho es revisar que básicamente una de las reglas bíblicas más importantes para que tú aprendas cómo desarrollar relaciones bíblicas sanas es aprender a tratar con la ofensa. Así que voy a pedir su atención bien específica por los siguientes minutos. Le voy a pedir que me escuche y deje en su mente cualquier otra cosa extraña en la que usted esté pensando. Una de las reglas bíblicas más importantes para poder desarrollar relaciones sanas es aprender a tratar la ofensa. Si tú te imaginas la ofensa como un virus, ya platicamos cómo se contagia, ya platicamos la incubación y ya platicamos los síntomas. Ahora viene lo más importante. Si usted acaba de llegar y es la primera vez que nos está acompañando o escuchando estos mensajes, llegaste en el momento correcto, porque aunque quizás tú no sabías de qué estabas enfermo, pero si te diagnosticamos que estás enfermo de ofensa, ahora vamos a estudiar en la Biblia cómo le hacemos para curarnos. ¿Cuál es la cura? Si le das la que sigue, por favor. ¿Cuál es el antibiótico, la medicina que le podemos recetar, según la Escritura, a una persona que está enferma del virus de la ofensa? Lo que vamos a ver entonces es el antídoto. Así como la penicilina y sus derivados y otro tipo de antibióticos hoy se recetan casi para cualquier infección y nos prolongan la vida, tienes que saber que para el problema de la ofensa también tenemos un antídoto. Existe una cura, existe una medicina dada por la palabra de Dios para que tú te cures si tú estás enfermo de la ofensa. Quiero recordarte que la ofensa, déjame usar varias imágenes. Es como un virus que te puede infectar. Es como una semillita de ricino, que es una de las semillas y venenos más potentes que hay, que alguien lanza a tu corazón. Estás en la empresa, en tu trabajo, con tus vecinos o en la escuela, y por la interacción normal de la gente, alguien va a estar lanzando semillitas de veneno para tratar de que crezcan en tu corazón. Si quieres usar una tercera imagen, en la Biblia, cuando se nos habla de la palabra ofensa, se utiliza una palabra muy particular. Viene del griego y usted no ocupa saber griego, pero en griego se la digo y usted me va a entender a qué se refiere. El griego es
Escándalon. ¿Qué palabra sale al español de esa palabra? Escándalo. Ya le dio al clavo, ¿ve? Usted sabe más griego de lo que se imagina. Escándalo en la Biblia se traduce como ofensa, se traduce como tropezar, caer, indignarse. Pero mira qué interesante, aquí es donde el griego a veces ayuda. El escándalon en el griego original se refiere a aquella cosita en una trampa que causa que cuando viene el animal que tú quieres captar, que quieres atrapar, lo toca, le pega y causa que la trampa se dispare. Hoy usamos la palabra cebo. Cuando éramos niños, hace muchos años, teníamos unos vecinitos, salíamos al patio y nos robábamos por ahí de la esquina de la tienda una caja vacía de jitomates. Y entonces la levantábamos con un palito, le poníamos allí maíz y arroz, que también nos robábamos de mi mamá, ¿verdad? O de la casa, y con un hilito que corría hasta allá, hasta atrás de una lavadora vieja. Y nos poníamos ahí esperando que las palomas llegaran y se paraban a un lado y veíamos cómo las palomas, usted sabe cómo ven de ladito, ¿verdad? Ven o para allá o para allá. Entonces las palomas veían y se acercaban, ¿verdad? Y siempre había una paloma que se paraba al lado de la caja y metía el pico, ¿verdad? Y luego, y si veía que no pasaba nada, venía otra paloma y metía el pico. Y entonces de repente, cuando era el momento adecuado, jalábamos aquel escándalón que tenía ese cebo allí en la cajita y simplemente caía la caja y atrapaba una paloma. Y nos sentíamos los grandes cazadores. No nos la comíamos ni nada, nos daba miedo agarrarla. Pero esa paloma no caía en esa caja si yo le hubiera puesto un chocolate. Ahí hubiera caído un niño a lo mejor, ¿verdad? No hubiera caído un perro porque yo puse maíz. Para que cayera un perro o un animal más grande, yo tenía que traer un cebo que causara que el animal cayera. Usted y yo podemos pensar en la palabra anzuelo. Esa palabra que usamos en la pesca es simplemente un ganchito. ¿Quién de ustedes ha logrado pescar, si alguna vez lo han intentado, lanzando el anzuelo en una cuerda y que no tenga nada? Algún pez dice, eso se ve brillante, lo tengo que morder. La clave para pescar es el cebo, ¿cierto? Es el cebo. Entonces, para que el pez muerda el anzuelo, necesita haber un buen cebo. Escucha lo que te voy a explicar. Bíblicamente, una ofensa es un cebo, un anzuelo que Satanás está lanzándote para ver si logra contaminar tu corazón. Vamos a pensar en esos términos. Es un cebo que Satanás lanza para ver si me quiere atrapar. Es un virus del que me puedo infectar. O es una semilla que alguien quiere lanzar al corazón. ¿Cuál es la primera regla bíblica para que tú te puedas curar si has sido ofendido alguna vez? Vaya en su Biblia y vamos juntos a Proverbios. En esta ocasión te voy a pedir, muy a propósito, no están los pasajes en la pantalla, y te voy a pedir que me acompañes a Proverbios capítulo 12. Que te ayuden tus vecinos allí enseguida, que los acabas de conocer, ya sabes su nombre, dónde viven, su Facebook, todo, la cuenta del banco. Ahora abre tu Biblia con ellos y en Proverbios capítulo número 12 vas a escuchar la primera regla bíblica de cómo le hago para curarme del virus de la ofensa. Es bien sencillo, más sencillo de lo que ustedes se imaginan, hermanos. La primera regla, bíblicamente, se las pusimos en este caso en la pantalla, si le das enseguida, es una tan simple y tan sencilla que nuestros padres nos las dijeron desde pequeños, pero nosotros no la aplicamos. Dale enseguida, por favor. Adelante para que se vea este grande. Un poquito más. Allí, te agradezco. Bíblicamente, la primera regla para que tú y yo podamos ser curados si alguien nos ha ofendido es aprender y discernir que la gran mayoría de las ofensas, la forma bíblica de tratarlas es simple y sencillamente no hacer caso. Ya, es todo, hermanos. Vamos. Así de sencillo. No tomarla en cuenta, dice la frase allí, o pasar por alto.
Si usted nada más ve estas dos frases, ¿qué viene a la mente? Vamos a pensar en la primera. Cuando pensamos en no tomar en cuenta, es sencillamente como si yo estuviera, ¿verdad? Aquí con ustedes, con una hoja en blanco. Y ando con esta hoja en blanco aquí, que está limpia. Cuando yo veo en el pasillo a mi hermana Inés, y mi hermana Inés no me saluda y me hace incluso así, ¿verdad? Me voltea, decimos, la cara, y es más, hasta me hace como Kiko. Y yo traigo esta hoja en blanco. ¿Qué sucede si yo se lo tomo en cuenta? Ay, hermana Inés. A ver, la hermana Inés, ¿cómo se llama eso? Trompetilla, gracias, es el término adecuado. Una trompetilla el 11 de septiembre a las 2 de la tarde en el pasillo de Senda de Vida. Se lo cuento. Y la idea interesante aquí es que cuando nosotros somos ofendidos sucede un fenómeno bien particular. Cuando decidimos aceptar la ofensa, cuando yo muerdo el anzuelo, lo que sucede es que asumo a que debido a que la persona me ha hecho un daño, entonces esa persona me debe algo y yo se lo cuento, se lo anoto, me lo debe, aunque sea una disculpa. Ahora, si la disculpa viene con un chocolate, pues mejor. Pero al haber aceptado la ofensa, yo hago a esa persona mi deudor. Me hizo una trompetilla, me despreció o no me saludó, se la voy a contar. Aquí está la cuenta de mi hermano Crispín, de mi hermana Inés, de Pedro, de Juan, de Ernesto, de Mario, de Alejandro, de Pablo. Y todos llevamos cuentas en nuestra interacción con las personas. ¿Qué es ofendernos? Cuando la persona hace algo o no hace algo y yo se lo cuento. Me debe. Hacemos a esa persona nuestro deudor. Así que asumimos que al haberme ofendido, al haberme dañado y yo haber aceptado la ofensa, esa persona me debe algo. Insisto, puede ser que sea algo tan sencillo como una trompetilla y entonces me debe una disculpa. Me debe respeto, porque no me dijo pastor, me dijo Alex. Me debe respeto y entonces me ofendí y ya esa persona lo hago mi deudor. Bíblicamente, el primer paso para que tú te puedas empezar a curar es que tienes que aprender que la gran mayoría de las ofensas que nosotros agarramos y las hacemos gigantes, y perdóneme el término, pero hacemos un show, o más término todavía, hacemos un pancho, perdón los panchos que se llaman panchos, pero hacemos, ¿sí me entiende? Aquí en nuestro lenguaje, hacemos un drama de cosas que ni vale la pena hacer un drama. Queremos llevar a las personas a la Suprema Corte de Justicia porque no nos saludaron. Queremos hacer de las cosas más simples, como una trompetilla o como la falta de un saludo, algo como si fuese el asesinato de un familiar. Y algunos de nosotros, no lo puedo decir más claro, estamos todo el tiempo ofendidos porque cada pequeña ofensa, el más mínimo de los errores de otra persona, nosotros lo tomamos y lo anotamos. Lo tomamos en cuenta. La primera regla bíblica es: no lo tomes en cuenta. Estás en Proverbios 12, ¿cierto? ¿O ya los ofendí? Perdón. Proverbios 12. Vamos a leer con calma, no hay prisa, el versículo 16. Proverbios 12, 16. Allí está en tu Biblia y en la mía, y dice lo siguiente: el necio, al punto, dice la versión 60, al punto da a conocer su ira. ¿Qué quiere decir el versículo? Una persona necia, tú la rozas tantito, ¿y qué hace la persona necia? Da a conocer su ira, o sea, lo rozas tantito y pasa la ofensa, la acepta, se enoja y termina en ira. ¿Por qué me tocaste? O peor, ¿no? Vas en el metro medio dormido y un ojo se te va para un lado y de repente viene alguien y te dice: ¿qué me ves? Oye, yo me estaba durmiendo, pero me viste con ese ojo. Y a ver, espérate.
¿Me entiende? De la nada, de una situación complicada. A veces pueden ser ofensas fuertes, lo entendemos. Pero ante una ofensa, el necio al punto da a conocer su ira. Tendremos tiempo en el futuro de estudiar lo que la Biblia dice del necio, ¿sale? Alguien sin entendimiento, alguien que no tiene discernimiento, que es sus sentimientos a flor de piel, que no se domina, que no tiene templanza. Ese es el necio en la Biblia y muchas cosas más. Pero nota qué interesante, el necio al punto da a conocer su ira. No se espera ni tantito, no la piensa. No dice, ay, ya me tocó 7 veces van que me raspa, van 8 veces que me... No la piensa, no cuenta hasta 10. ¿Se acuerda cuando se avientan esos anuncios? Cuente hasta 10, ¿verdad? Y ahí estaban las personas. No, no cuenta nada, nada más la ofensa. Pero no cuenta ni al 1 y ¡bum! Da a conocer su ira. ¿Qué me dijiste? ¿Por qué me viste así? ¿Por qué no me invitaste? ¿Por qué? Y la ofensa se toma, se enoja y la convierte en ira de volada. Pero vamos a hacer el contraste. Versículo 16, leámoslo con calma. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria, ¿qué es? ¿Es bíblico no hacer caso de injurias? Ahora ayúdeme por favor, ¿qué es una injuria? ¿Qué es una injuria? ¿Ah? Una ofensa, ¿qué más es una injuria? Oh, has injuriado nuestro apellido. ¿Qué es eso? ¿La ha oído? Afrenta, deshonra, insulto, ofensa. Eso es una injuria. Y mi Biblia dice que el que no hace caso de la injuria no es tonto, es prudente. Aunque la gente dice, qué tonto, no se dio cuenta que lo ofendieron. ¿No has pensado que pudiera ser al revés? Que se dieron cuenta que estás tratando de ofender y la persona, por ser prudente, no muerde el anzuelo. ¿No has pensado esa posibilidad? Pero mire, no estamos hablando de los otros, vamos a hablar de nosotros. Pasan situaciones en nuestra vida cotidiana que tienen el potencial de ofendernos. ¿Sabes cuál es el primer paso? Quiero repetirlo. El primer paso para que empieces a sanar tu corazón. Tienes que aprender a distinguir qué cosas vale la pena ser un asunto de la Suprema Corte de Justicia y qué cosas la orden bíblica es no hagas caso. ¿Cuántos de ustedes, levanten la mano sinceramente, alguna vez oyeron de su papá o de su mamá, no le hagas caso? Refiriéndose a una ofensa, no a tu esposo, ¿verdad? No le hagas caso. Una ofensa. ¿Cuántos de ustedes, nada más para darme una idea, sus papitos o abuelitas les dijeron, no hagas caso? Bien, la mayoría. Es bíblico. Tengo un amigo pastor, les había platicado de esto. Va en el carro con su hija y su hija va con su hermanito, ¿verdad? De atrás y empieza a llorar la niña. Unos gritos. ¿Qué pasó? ¿Por qué lloras? Es que el hermanito me dijo orejona. Llorando. Y le dice el papá, ¿y qué tiene? Pero es que me dijo orejona. Y le dice el papá, a ver, vamos a hacer esto. Dime a mí orejón a las 3. ¿Lista? 1, 2, 3. Orejón. Y el papá por el espejo manejando. Orejón, 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 orejón. ¿Ya viste? No me haces nada con decirme, yo decido si me enojo o no. No le hagas caso. Sí estás orejona, pero no le hagas caso. El papá le estaba tratando de dar la lección a la hija de que ella decide qué hace con la ofensa. ¿Y qué hacemos con la ofensa? No se la cuento. No lo tomo en cuenta, no hago caso. Ese mismo versículo, escúchelo en otras versiones, es el mismo texto, Proverbios 12:16. Escuche, el necio muestra al punto su cólera, el prudente disimula la afrenta. Está alguien afrentándolo, insultándolo y él como que no oye, no se mete a ¿qué me dijiste? ¿Y cómo? Lo disimula. Otra versión dice, el enojo del necio se conoce al instante, mas el prudente, escuche esta frase, oculta la deshonra. Oculta,
la deshonra. Está parado aquí con un amigo y está otro ofendiéndole y el amigo le puede decir: ¿ya oíste lo que te dijo? Mira, fíjate, mira lo que te hizo. ¿Qué hace el sabio? Yo no oí, no me dijo nada, déjalo. Eso hace el prudente. El necio se mete de volada al pleito. ¿Que le dijiste que a quién? A ver, bájate, pues tú y la raya y escúpele. ¿Me entiende a qué me refiero? Los mexicanos, ¿no? Somos buenos para eso. Allí mismo en tu Biblia, avanza por favor al capítulo 19. Capítulo 19 de Proverbios. Mismo libro. ¿Me puedes regalar un poquito de agua, por favor, hermanos? Gracias, perdone. Capítulo 19. Mismo libro, capítulo 19, versículo 11. Escucha este texto, también súper claro. La cordura del hombre, ¿qué hace la cordura? Detiene su furor. Viene la ofensa aquí, ¡paz! Me la avientan y puede causar enojo, ira y luego el resentimiento y el rencor y la amargura. No. La cordura detiene el furor por decidir qué hacer con eso. Y el texto es fascinante. Dice: su honra es, ¿qué cosa dice tu Biblia? Pasar por alto la ofensa. Aquí está la frase. Ahora, si ofenderse es como tener una cuenta y apuntárselo: ah, me dijiste esto, te lo apunto. Ay, tú no me saludaste, también me debes, ¿eh? Y tú no me trajiste chocolate, también me debes. Tú estás feo, me debes. Tú aquello, me debes. Y traer cuentas de toda la gente. Si en este sentido ofenderse es tomar en cuenta, ¿qué quiere decir? Gracias, pasar por alto. ¿Qué quiere decir pasar por alto? ¿Ah? Ignorarlo. O sea, es como una persona, el enemigo, el diablo, agarrando su semilla y ¡fum!, te la avienta a la cabeza. ¿Qué es pasar por alto? ¡Shum! Me pasó rozando. La tenía, era suya y la dejó ir. No procede. No llega, me agacho de manera que la ofensa que es tirada a mí, que es dirigida a mí, no cuenta. La paso por alto. Entonces mira qué interesante pasaje bíblico. La cordura del hombre detiene su furor. Proverbios 19:11. Y su honra es pasar por alto la ofensa. Es honroso pasar por alto la ofensa, porque requiere, por supuesto, a una persona madura no hacer caso de que alguien le diga orejón o narizón. Requiere un niño inmaduro que le hace caso a todo lo que le dicen para estar todo el tiempo llorando y ofendido porque el hermanito le dijo lo que le haya dicho. ¿Entiende? Es bien simple, es tan simple que dice: hermano, pero eso me lo dijo mi abuela hace 80 años. Sí, pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué como adultos, si como adultos alguien hace una comida y no te invita, no lo pasas por alto? Bueno, es que era comida, pastor, usted entiende. Sí, yo entiendo. Pero pasarlo por alto, no tomarlo en cuenta, esa es la regla número 1 para poder nosotros empezar a sanar. Déjame leerte el mismo pasaje, Proverbios 19:11, pero en unas versiones diferentes. Las que tú tienes en tu Biblia dice: la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Permíteme leerte la versión de Castilla. La sensatez hace al hombre paciente, tiene por honor disimular una falta. La versión de las Américas, la Biblia de las Américas: la discreción del hombre le hace lento para la ira y su gloria es pasar por alto una ofensa. Bíblicamente es más gloria cuando dejas pasar una ofensa y no la tomas en cuenta, que cuando la tomas y dices: no, yo soy orgulloso y yo voy a defender mi apellido. Y esto no se va a quedar así, y hacemos a la persona un deudor. Bíblicamente Dios dice: bien hecho, hijo. No cuando quieres defender tu apellido y tu honor y tu nombre y tu bigote. Es cuando quieres tú deliberadamente, te agachas de manera que la ofensa pasa por arriba. No me hizo nada. Por eso decimos: entre más arriba tengas la cabeza, más te pegan las ofensas.
incluso unas que ni van para ti. Ya le platiqué, hace muchos años le platiqué este ejemplo, 3 muchachitos ahí en la calle sin nada que hacer, jovencito, creo que tendría 11 años, y estábamos en la calle, y entonces pasó una muchacha, y como éramos cobardes, no le quisimos decir nada cuando iba allá, ¿verdad? Hasta que ya iba 20 metros, chiflamos. La muchacha, muy educada, nos ignoró, gracias a Dios, ¿verdad? Siguió su camino, pero cuando nos dimos cuenta, un tipo enfrente de la calle se viene corriendo con unas bototas. ¿A quién le chiflas? ¿Y por qué me chiflas? En pánico estábamos nosotros. Oiga, mire, iba pasando la señorita y nosotros le chiflamos, y el otro tipo dijo, esa es para mí. Claro, con 3 muchachitos, chamaquitos ahí, ¿tú crees que le íbamos a explicar? Salimos corriendo, ¿no? Porque este tipo viene a querernos golpear porque él pensó que le habíamos chiflado a él. Me recuerda que algunos de nosotros somos así. Le hacen algo al niño en el kinder, ¿verdad? Y llega el niño con un rasguñoncito y al otro día está el papá, ¿verdad? Con unos guantes de 3 libras, ¿verdad? Cinta negra, una ametralladora, la mamá trae 3 perros ahí. ¿Quién le hizo esto a mi niño? Se lo hicieron a tu niño, no a ti. Y es correcto defender a nuestros niños, todo eso, el bullying. Pero observa cómo a veces las ofensas que son para otra persona, las agarramos para nosotros. ¿Qué te dijo qué? ¿Primo segundo? ¿Verdad? Es mi primo, ni lo conozco, pero te apellidas como yo. Los que te ofendan a ti me ofenden a mí. Y entonces nos metemos en una cantidad de problemas por tomar ofensas que ni siquiera son para nosotros. Y la Biblia enseña claramente, el buen juicio hace al hombre paciente, su gloria es pasar por alto la ofensa. Mismo pasaje, la cordura del hombre aplaca su furor y un honor le es pasar por alto la ofensa. Qué interesante cómo la Biblia nos presenta lo que es ser maduro, lo que es ser honroso, ¿verdad? Tener honor, es pasar la ofensa por alto. No es brincar a cada persona que te lance el anzuelo. Eso no es honroso, eso es de necios, dice la Biblia, claramente. Dice otra versión, es de sabios tener paciencia y es más honroso perdonar la ofensa. Ese me gusta porque rima, ¿verdad? Muy, muy bonito. Proverbios 23, ahí mismo una página adelante, 23 dice, honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Entonces viene alguien y te quiere ofender, y te quiere ofender, y te quiere ofender. Bíblicamente dice que es honroso dejar la contienda, pero si tú eres insensato, te vas a meter en ese pleito, en esa bronca a la primera. ¿No has pensado pues que mucha gente te ofende sin querer? Eso lo vamos a ver después. Pero hay personas que sí te ven y dicen, mira, ahí está este güerito, ahorita, y pum, te avientan el anzuelo. El enemigo está detrás de tu alma, te quiere destruir y llenar tu vida de odio y de amargura y de resentimiento. El enemigo te quiere destruir. Y entonces la herramienta principal que usa son las ofensas. Y el problema es que tenemos hermanitos que a la más mínima ofensa brincan, responden a todas las cosas que les hacen. Y por lo tanto siempre están enfermos. Siempre están enfermos. Tengo la oportunidad de hablar con gente toda la semana. Y hablo con alguien y hermano, ¿cómo estás? Pues más o menos. ¿Qué pasó? Es que hermano, y me cuentan que alguien los ofendió. La siguiente semana llega, hermano, ¿cómo vas? Pues bien, pero fíjate que esto. Y me cuentan que alguien más los ofendió. Y la tercera semana, oye, ¿cómo vas? Pues mira, todo bien, pero fíjate que alguien más los ofendió. Y a veces pienso yo, wow, o sea, ¿cuándo esa persona va a aprender que no puede controlar a los que los ofenden, pero puede controlar cómo reacciona ante las ofensas? ¿Qué hace con ellas? Y a veces, si le tenemos confianza, le decimos, ay hermano, ya madura y lo ofendo más. Se ofende. Ya crece, ya necesitas aprender a distinguir que no a todas las cosas que te dicen les tienes que contestar. No toda persona que te ofende tienes que ir y aclarar las cosas. No todo el que está hablando mal de ti le puedes ir y taparle la boca. No siempre vas a poder cobrar todas las deudas del dinero que prestas. Va a haber dinero que va a volar con todo y el hermano que te lo pidió.
El problema es cuando nosotros no discernimos qué cosas tenemos que sostenernos y ser firmes y confrontar y cuáles cosas tenemos que dejarlas pasar, hombre. Vea lo que está ahí abajo. ¿Me ayudas, Toño, por favor? Ahí abajo pusimos esta pregunta nada más. Mire, a ver si se logra leer. Esa. ¿Confrontar o no confrontar? ¿En qué momento y ante qué circunstancias nosotros podemos confrontar a una persona y cuándo simplemente hay que dejarlo pasar? Podemos, para darle una idea, podemos pensar en el ejemplo muy clásico, lamentablemente muy común, de una pareja que tiene, vamos a pensar, 10, 15 años de casados y ahora están pensando en divorciarse. Y están bien enojados, no pueden platicar, no se llevan bien, discuten a cada rato, pleitos y pleitos y pleitos y pleitos. Pero ¿sabes algo interesante? Cuando uno se aleja tantito del asunto y lo ve de afuera, sucede que esta pareja, en este ejemplo que te estoy dando, esta hermana se enoja porque el esposo llega, trabaja en un taller, todo mugroso, cansado, y al llegar a su casa lo que hace es, se quita las botas y agarra los calcetines y vuelan los calcetines, muere el gato en el proceso, ¿verdad? ¡Pum! Caen los calcetines allí y los avienta. La señora por años disciplinadamente ha puesto una canasta que compró muy bonita con un dibujo y el trabajo del marido es llegar y quitarse las botas, guardarlas con los nuditos hechos allá abajo y luego agarrar los calcetines, doblarlos en una bolita que apesta igual, pero una bolita, las echa en el canasto y entonces va y se lava los pies y entonces llega a la alfombra de la casa. Esa es la idea de la señora. Pero el marido llega todo cansado, ¿verdad? Lleno de grasa y quiere comer y descansar y se quita las botas como puede, los calcetines los avienta. Y ahora la señora está pensando seriamente en divorciarse de él. ¿Por qué? Es que, pastor, los calcetines. En este testimonio, después de un proceso, esta persona entendió que los calcetines en el piso no son una ofensa tan seria como para terminar un matrimonio. No es lo mismo que la persona deja los calcetines en el piso a un adulterio, a una actitud constante de engaño, a mentiras. No es lo mismo un hombre que agarra y exprime la pasta de dientes en la boca, ¿no? Y se cepilla y escupe por todos lados, o que no baja la taza. ¿Sabe de qué hablo, no? La tapa de la taza, o el hombre que come con los codos arriba de la mesa. Y entonces el matrimonio está sumamente tenso porque han decidido confrontar las cosas que deberían dejar pasar por alto. Y las cosas que deben confrontar, ¿sabe qué hacemos a veces? Las dejamos pasar por alto. ¿Qué confusión se puede hacer? La próxima semana vamos a aprender con un ejemplo en 2 de Samuel 16, que te animo a que lo vayas leyendo, las dos reacciones que se pueden tener cuando alguien te ofende. ¿Alguien habló mal de ti? ¿Alguien no te saludó aquí en la iglesia? ¿Alguien te dice apodos? ¿Hay personas aquí que no te saludan? ¿Tienes aquí en la iglesia unos hermanitos que te dicen, hermano, por favor, ¿podría usted moverse del lugar? Se llaman ujieres. ¿Te ofendes cuando los ujieres te piden que te cambies de silla? Es que aquí hace menos calor que aquí, hermano, entonces aquí me quiero quedar. ¿Y te ofendes por eso? ¿Eres el tipo de persona que si tienes que pasar el canasto te ofendes? Si te hablamos te ofendes, si no te hablamos te ofendes. Necesitas aprender que en este mundo en el que vivimos de gente pecadora, imperfecta, vas a ser ofendido todo el tiempo si no aprendes a distinguir que montones de cosas, mira, hay que dejarlas pasar, hay que pasarlas por alto. No hagas caso. Te es honroso no tomar en cuenta una injuria. Es más honor para tu apellido dejar pasar la ofensa. Sí hay cosas que deben ser confrontadas. Sí existen, por supuesto que sí. ¿Cuáles? Las que sean fundamentales. Pero la gran mayoría de las ofensas de la gente aquí en Senda de Vida, en las células, ¿sabes por qué se dan? ¿Piensas que se dan por cosas fundamentales? No. Se dan por cosas no fundamentales. Este líder, vamos a hacer tostadas y nos pidió crema a 3 hermanas. Se equivocó el líder. Ya traemos, pastor, las latas de crema.
y no había papas para los tacos, ¿verdad? O no había guisado para la tostada. Y se ofenden. Lo toman a pecho, ¿verdad? Y no le hablan al líder. No quieren ir a la célula, castigan a Dios y a la iglesia. Señor, no vuelvo a ir a tu iglesia porque tu líder nos pidió crema. Toman algo simple, insignificante, y lo hacen una ofensa gigante. Y quieren hacer un juicio al hermano. Pastor, vengo a hablarle de este líder. Miren, este líder lo que hizo. A veces sí nos han hablado de cosas fundamentales, de esencia de su carácter. Pero un montón de cosas, francamente, no son para tomarse en cuenta. No son serias. Tenemos que madurar y aprender a dejarlas pasar. No todo el mundo está intentando, hermano, hacerte daño. Tengo la historia aquí de un matrimonio que se divorció porque la señora tenía montones de gatos. Y entonces el hombre va y pide un divorcio porque la señora prefería a los gatos que a él. ¿Usted qué opina? ¿Eso es fundamental? ¿O el hombre tenía que dejar pasar ese asunto? Los calcetines en un matrimonio es fundamental. La fidelidad es fundamental. La palabra de Dios es fundamental. El color de cabello de tu hijo, de tu hija, es fundamental. Como para que estés ofendido porque deshonra tu nombre, por su color de cabello. ¿Las mentiras son fundamentales o no? ¿La injuria es fundamental o no? Y eso nos ayuda bastante a determinar en qué momentos las ofensas llegan a nuestra vida, las dejamos entrar porque no hemos aprendido a tratar, a discernir que hay cosas que no vale la pena. No vale la pena, hermano. Ni siquiera hablar con la persona, déjalo pasar. Es que me dijo muy golpeado, pastor. Si hubiera visto cómo me dijo de golpeado. Déjalo pasar, ya. No, es que no se va a quedar así. Bueno, adelante, va el proceso. Se enoja, se llena de ira, luego resentimiento, luego eso se convierte en rencor. Y después del rencor la persona tiene amargura porque alguien le habló golpeado. Wow, qué duro, ¿no? Qué difícil vivir así, expuesto todo el tiempo a las ofensas. Tú puedes ser libre. Cristo nos hace libres, amén. Amén. El primer paso, hay que discernir que montones de cosas, no tenemos que hacerles caso. Déjelas pasar. Son ofensas que usted no le va a pasar nada. Déjelas pasar. Las que tenga que confrontar, hay principios bíblicos claros que hay que confrontar a la persona para que no siga molestando, no siga ofendiendo. Hay que a veces pasarla por la disciplina de la iglesia. Claro que se puede. Hay que confrontar uno a uno, bíblico. Pero montones de cosas, hermanos, haríamos muy bien es simplemente dejarlas pasar. Eso es un signo de madurez, de amor, de dominio propio, de honra, de sabiduría, de sensatez, dice la palabra de Dios. Así que te animo a que leas 2 de Samuel, se los puse aquí en la pantalla, 2 de Samuel capítulo 16, léalo en su casa. Y usted mismo y yo juntos vamos a venir la próxima semana y va a ver usted lo claro que es la Biblia respecto al tipo de reacciones que puede haber. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Quiero pedirte que así como nos enseña este proverbio, Señor, que nos es honroso pasar por alto una ofensa, que si nosotros no hacemos caso de la injuria somos prudentes. Ayúdanos a comprender que algunos de nosotros nos infectamos de este virus muy fácil. El enemigo nos lanza cualquier anzuelo y nosotros lo tomamos y permitimos que nuestra alma sea contaminada hasta con las cosas más simples. ¿Qué pasaría, Señor? ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos que dar nuestra vida por ti? ¿Qué pasaría si alguien nos persiguiera porque creemos en ti? Si nosotros no estamos dispuestos, Señor, a pasar por alto las ofensas más simples, ¿qué sucederá el día que alguien nos ataque o nos quite el trabajo o nos menosprecie por el amor que te tenemos a ti, Señor? Ayúdanos a comprender que el principio para sanar, el principio para tener un corazón limpio, ser curados, vacunados con este antídoto, Señor, para la ofensa, es comprender que debo ser una persona madura que discierne y que no todo vale la pena, Señor, darle tiempo, darle energía de mi pensamiento. Muchas de las ofensas que nos hacemos los unos a los otros, lo más bíblico es pasarlas por alto. Ayúdanos a tener discernimiento de cuándo se deben confrontar,
¿Cuándo debemos ser firmes, Señor? ¿Cuándo debemos ir a la persona como tu Biblia nos enseña y seguir el procedimiento que nos enseña? Pero ayúdanos sobre todo hoy a discernir que hay muchas cosas a las que no deberíamos estar poniéndole atención. Y Señor, por nuestra inmadurez le damos toda la atención del mundo. Oro por las familias, los matrimonios aquí. A veces en nuestras casas, papá, tú sabes, se añade mucha tensión porque estamos poniendo mucha tensión, mucho esfuerzo en las cosas que no son esenciales. Ayúdanos a comprender que la vida de matrimonio es vivir toda la vida con mucha gente ahí en nuestra casa, con otras personas, y que somos diferentes. Ayúdanos a soportar esas diferencias, a pasar por alto las ofensas, hasta las ofensas voluntarias, Señor, de otra persona. ¿Cuánto más si son involuntarias? ¿Cuánto más si son de hábitos? ¿Cuánto más, Padre, si son por lo diferentes que somos? No permitas, pues, mi Señor, que nuestros matrimonios estén tan tensos por cosas tan simples. Permítenos ser tolerantes, pacientes y pasar por alto cada que haya un ataque del enemigo, agacharnos, Señor, y dejarlo pasar. Si traemos una cuenta en el corazón, que esa cuenta esté limpia, que no estemos tomando en cuenta las fallas de mi hermano en cada oportunidad que haya. Guárdanos de que el enemigo nos siembre raíz de amargura. Líbranos de ser infectados, Señor. Gracias porque nos das la solución, pero ahora entendemos que la solución no viene solo de arriba. Es una decisión que yo tengo que tomar, y oro que nos ayudes a poder hacer eso en nuestras células y en nuestros procesos y con nuestra familia. Gracias, papá, te amamos. Toda la gloria es para ti en el nombre de Jesús. Amén. Y te alabaré con todo mi corazón.